a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio, de nuestro programa Generación Empresa, transmitido por el dial 1430 AM, los días lunes y viernes a las 5 de la tarde, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y por nuestras redes sociales. Gracias por comentarnos, gracias por apoyarnos, gracias por enviarnos mensajes de optimismo. Estamos siempre acá acompañándolos y con temas muy especiales. Hoy Luisa y Jarito, nuestros habituales compañeros de la mesa de trabajo, pues no nos acompañan el día de hoy, pero nada, un saludo especial para ellos desde Generación Empresa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hacer nuestro segundo programa con la Corporación Industrial Minuto de Dios. El primero lo hicimos con Santiago y esta vez tenemos como invitado al profe Daniel Giraldo. Él es ingeniero mecatrónico, ahorita nos va a contar qué es eso. Es emprendedor, es líder del área de emprendimiento en Minuto de Dios Industrial, líder de Work On, tiene un proyecto de emprendimiento que se llama En Tres Cosas y apoyan desde la Corporación Industrial a emprendedores con un proyecto que se llama Crear el negocio de su vida. Eso suena a palabras mayores. Y cuando nos dijeron que querían participar hoy en un segundo programa, nos propusieron un tema muy interesante, pensar y actuar como emprendedor. Profe Daniel, bienvenido. Qué rico tenerlo en este espacio. César Augusto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá compartiendo con ustedes, de poder entregar información y contenido de valor a toda la comunidad. Y no, vamos a hacerle con el tema de hoy. Qué chévere. Nada más ya en su presentación, profe, ya me hacen como varias preguntas. La primera, ¿a qué se dedica un ingeniero mecatrónico? Listo, César. La ingeniería mecatrónica es digamos, es la unión de varias ciencias. Entre ellos está la mecánica, la electrónica, la computación y el control. ¿Qué busca la mecatrónica como tal? La automatización y la robotización de procesos. Entonces, a través de yo poder integrar estas diferentes áreas, yo puedo generar máquinas autónomas, por decir algo, o automatizaciones al interior de las empresas, donde se empiece a delegar un poco el actuar del hombre y se reemplace por máquinas inteligentes que puedan suplir ese proceso tal cual y evitando errores humanos. Y esto no quiere decir que por estas, digamos, tecnologías se vayan a acabar el empleo humano, sino que se le da otra categoría al empleo, donde ya entran a supervisar y no tanto desde la operación. Interesante. Y qué buena la aclaración, Daniel, porque en estos días en Twitter vi un par de videos preocupantes. Por ahí vi una mascota video robot perrito y vi por allá un video robot vigilante. Entonces parece que la tecnología puede terminar desplazándonos como en algunas películas de hace 30 años que pronosticaban eso. Daniel, crear el negocio de su vida. Eso suena entre bonito, retador y mágico, diría yo. ¿Cómo crea uno el negocio de su vida? Claro, César, eso es un proyecto muy interesante que tenemos desde el área de emprendimiento de Minuto de Dios Industrial, desde el área de Work On, donde buscamos es eso, a través de metodologías, a través de un acompañamiento integral y cercano, acompañamos a los emprendedores a que logren crear ese negocio de su vida, lo que tanto han soñado, ya sea que lo tengan desde una idea o ya sea que tengan ese emprendimiento un poco más avanzado. Lo que hacemos nosotros es, a través de buenas prácticas, de esa visión de un mentor, poder proporcionar a estas personas las herramientas necesarias y esa mentalidad y ese actuar de lo que vamos a hablar un poco hoy para que logren crear ese negocio de la vida. Estamos convencidos, César, que emprender es cuestión de actitud. Entonces, de ahí parte todo. Trabajamos mucho sobre esa mentalidad y sobre esos hábitos y esos comportamientos que deben de tener estos emprendedores para que logren crear eso que quieren o eso que desean. Eso es lo que buscamos con este proyecto. La verdad es un proyecto muy bonito donde lo que buscamos es la generación de empleo como tal. Qué chévere, qué chévere. En una situación en un país que está sufriendo como todos una recesión, que está sufriendo pérdida de muchos empleos, que está sufriendo un tema fuerte de apretón económico y estructural, pues qué bonito estos proyectos que de verdad apoyen a los emprendedores para que sus proyectos sean exitosos, para que ojalá
no tengan que sufrir esas experiencias de pérdida, de quiebras y demás que muchas veces los emprendedores sufren precisamente por falta de asesoría, de acompañamiento y de conocimiento. Daniel, usted nos propuso un tema hoy súper interesante, pensar y actuar como emprendedor. Denos como una introducción a ese tema, pensar y actuar como emprendedor. Listo, César. No, digamos, de acá es de donde parte todo. Como te lo acabo de mencionar, estamos convencidos de que emprender es cuestión de actitud y entonces de ahí es donde parte todo ese recorrido que va a tener el emprendedor hacia lograr esa empresa o hacia lograr ese proyecto que quiere de vida. ¿Qué pasa? Normalmente como emprendedores, César, somos solucionadores de problemas, ¿cierto? Estamos para solucionar un problema que tiene un sector específico o una población en particular. Y para eso viene lo primero que les quisiera compartir hoy es que como emprendedores nos tenemos que enamorar del problema y no de la solución. Y eso es algo que como colombianos o como emprendedores en general nos cuesta un poco separar. Y es que nos enamoramos desde nuestras ideas. Creemos que lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos construyendo es lo mejor y nadie tiene algo parecido. Pero nos olvidamos realmente si estamos solucionando un problema o una necesidad real del mercado. Entonces, muchas veces nos enfrascamos en construir una solución, pero sin validar si realmente eso sí está resolviendo una necesidad, o si hay, o si está ese público o ese sector que le interese ese servicio o ese producto que yo estoy generando. Entonces, lo primero en esa mentalidad y en ese actuar es enamorarnos del problema. Eso es lo más importante en esta, digamos, para empezar. Y por otro lado es que realmente lo que queramos hacer nos apasiona. ¿Por qué que nos apasione, César? Porque emprender es como una montaña rusa de emociones. No es, digamos, a diferencia de cuando somos empleados, normalmente tenemos una constancia de sueldos. Normalmente vamos en una línea recta, ascendente, poco, pero digamos nuestros salarios o nuestra estabilidad fija. Cuando emprendemos no es así. Cuando emprendemos es una montaña rusa donde vamos a estar muy bien algunas veces, vamos a estar muy mal otras veces. Entonces ahí es donde juega ese papel importante de la mentalidad y cómo nosotros como emprendedores nos preparamos para afrontar todo eso que se nos viene a la hora de emprender. Emprender no es fácil, César. Entonces eso sí hay que tenerlo presente de entrada porque vamos a tener que estar preparados para cualquier obstáculo o inconveniente que se nos presente. Y como emprendedores, una de las, o digamos uno de nuestros mayores retos es tomar decisiones. Como emprendedores tenemos que estar tomando decisiones constantemente para ir llevando la empresa a donde queremos. Entonces acá es algo muy importante y es, eh, volemos alto, pero con los pies en la tierra. Quiere decir, visualicemos a dónde queremos ir, pero siempre validando en el menor tiempo posible y con los menores recursos que se pueden. Daniel, evidentemente, por más que seamos como optimistas al emprender y como usted lo comenta, muchas veces pensamos que no las sabemos todas. Cualquier negocio o servicio sobre el cual creemos un emprendimiento ya existe. Eso forma parte del éxito de emprender, conocer lo que existe, conocer la competencia, conocer experiencias. Totalmente, totalmente, César. Uno, digamos, cuando vamos a empezar o tenemos algo en el radar, lo primero es conocer qué están haciendo los demás o si ya hay una solución en el mercado. Puede ser una solución que sea a medias, que cubre el problema un poquito, pero no lo soluciona a cabalidad. O puede que lo solucionan con ciertas metodologías o con ciertos servicios. Pero acá vuelve y juega lo que te decía ahorita, nos tenemos que enamorar es del problema como tal. Y parte de eso es indagar qué está haciendo la competencia y qué están haciendo los demás para, digamos, para ese mismo problema o necesidad. Y algo acá, una herramienta que les recomiendo mucho para esta parte, identificar qué está haciendo la competencia, es la matriz ERI, donde nos dice qué debemos de eliminar, qué debemos de reducir, qué debemos de crear y qué debemos de aumentar. Digamos esta comparación frente a la competencia, porque de acá, de hacer esta comparación y entender qué está haciendo la competencia,
es de donde vamos a sacar nuestro valor agregado, o eso que realmente va a marcar la diferencia frente a los que están haciendo los demás. Entonces sí es muy importante esa parte de entender ya que están haciendo el mercado y a lo que ya están haciendo, yo cómo lo puedo mejorar y agregarle más valor. Qué interesante. Dicen algunos expertos en los temas de emprendimiento que los mejores emprendimientos se quedan en la mente y nunca salen a la realidad. El miedo los bloquea, el miedo en los comentarios muchas veces de los más cercanos, curiosamente, del que no ha hecho eso que usted quiere emprender, es el que le da todos los consejos sobre por qué le va a ir tan mal en lo que usted quiere hacer y demás. Esa, ese tema de manejar el miedo, Daniel, tiene que ver con el pensar y actuar como emprendedor. César, yo creo que tocaste un tema fundamental y yo creo que acá sí vamos a empezar a hablar fuerte del tema de pensar y actuar y te quiero empezar a contestar esta pregunta con esta frase. El perfeccionismo es el mejor disfraz del miedo. ¿Y a qué voy con esto? Normalmente como emprendedores y como cultura colombiana estamos muy pendientes del qué dirán del chisme, de qué dirá fulanito, de qué pensará fulanito. Y eso lo que hace César es que lo queramos tener todo perfecto porque nos da miedo esa crítica o nos da miedo que nos critiquen. Entonces eso hace de que tengamos la idea, la tengamos en la mente, pero nunca la llevemos a la acción. ¿Por qué no la llevamos a la acción? Por puro miedo, porque siempre nos ocultamos en excusas como no, es que no está lista todavía, o es que le falta tal cosita, o es que necesito esto para salir al mercado, o es que no, es que todavía no está el diseño. Y acá hay una frase que me gusta mucho del creador de LinkedIn que dice, si no te da pena la primera versión de tu producto o servicio es porque te demoraste mucho al sacarla al mercado. Y acá de entrada les quiero recomendar un libro a todos los que nos escuchan y es el libro de Lean Startup de Eric Rice. ¿Qué pasa con este libro? Nos muestra el camino que debemos de tener como emprendedores para ser muy ágiles y llevar esas ideas rápidas al mercado, sacarlas de la mente y aterrizarlas rápido y validarlas. Entonces, el libro nos menciona una metodología que es, tienes una idea, la validas, obtienes una realimentación, haces un pivote de acuerdo a esa realimentación que recibiste y vuelves al ciclo. Entonces esto lo que va a permitir es que cada vez tengas ajustado mejor tu producto o tu servicio a las necesidades del cliente. Entonces, esa idea tan grande, tan genial, en vez de sacarla macro, saquémosla de a poquito y vamos validándola y así la vamos, digamos, a poder ejecutar. Algo muy importante como emprendedores son esos pequeños logros, ir consiguiendo esos pequeños logros y no querer salir a la masa total, porque ahí es donde vamos a tener todo ese miedo de equivocarnos y del que dirán. Entonces, mejor pequeños logros, ir por esos usuarios o lo que se conoce como early adopter, esas primeras personas que van a usar nuestro servicio y que están dispuestas a aceptar errores. Y eso va a hacer que podamos generar esa atracción que necesitamos para ir mejorando cada vez más nuestro producto, nuestro servicio. Daniel me hizo acordar de una expresión que yo creo que, o una situación en la que todos, sin lugar a dudas, hemos caído. Cuando comenzamos a aplazar las cosas, ¿no? Y siempre utilizamos esa frase para cuando sea un mejor momento, voy a viajar cuando sea un mejor momento, cuando haya mejores posibilidades, voy a hacer tal cosa, voy a hacer realidad mi sueño cuando mis hijos crezcan o cuando no sea tan peligroso financieramente hacerlo. Y de pronto nos damos cuenta que se nos fue la vida y nos quedaron una cantidad de pendientes. Pienso, de acuerdo a lo que tú nos comentaste, que ese es un punto fundamental que diferencia la mentalidad de un emprendedor exitoso con uno que desafortunadamente se cae en un proyecto. Bueno, acá también les quiero hablar un poco de lo importante, no solamente de la mentalidad, tenemos que estar preparados mentalmente para afrontar esos obstáculos, pero también muy importante el tema de los hábitos es, digamos como emprendedores, tenemos que acostumbrarnos a adquirir ciertos hábitos que nos van a permitir mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, el hábito de madrugar. Un hábito tan sencillo, o puedes decir, no, pues es que madrugar, ¿por qué?
¿qué influye madrugar? Y es que si madrugamos podemos, primero, aprovechar, el día nos va a rendir más, vamos a estar mucho más frescos para cualquier problema, para cualquier necesidad que se nos presente. Vamos a poder afrontar digamos, las decisiones y todo lo que se nos presente de mejor manera porque estamos de cierta manera mejor preparados, ya que como dicen por ahí un dicho, el que madruga Dios le ayuda. Entonces, me gustaría recomendarles un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Es un libro que me gusta mucho y lo que, digamos, lo que nos cuenta es eso, la importancia de madrugar y por qué es tan importante para los emprendedores. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene esas primeras horas de la mañana para arrancar nuestro día con toda la energía y lograr ese éxito en la empresa? Otro de los hábitos importantísimos, César, el tema de leer y querer aprender siempre. Cuando leemos realmente, pues tenemos una conversación con una persona experta en un tema y eso lo que va a hacer es que como emprendedores, normalmente cuando empezamos somos el hombre orquesta de la empresa, ¿no? Nos toca hacer de todo, los domicilios, nos toca hacer los tintos, nos toca ir a visitar al cliente, nos toca hacer el soporte técnico. Entonces es muy importante también digamos, esas ganas de querer aprender siempre, de querer mejorar lo que hacemos y querer siempre brindar eso, digamos, lo mejor de nosotros. Entonces, sí, muy importante esos hábitos que aquí se acompaña también con el del ejercicio y el de una comida saludable. Ejercitarnos y comer bien también va a estimular ciertos químicos de nuestro cerebro que nos van a que nos sintamos mejor durante el día, a la hora de enfrentar algún problema, nos vamos a sentir mejor, digamos, físicamente para cualquier problema o dificultad que nos vaya presentando en ese día a día del emprendimiento, que como les mencioné ahorita, no es fácil. Estaba sonriendo aquí, Daniel, porque Daniel me está hablando de comida saludable y con su acento y sabiendo que me está transmitiendo desde Medellín. Me estaba acordando yo de la bandeja paisa, entonces hay veces que es difícil cambiar esos hábitos, ¿no? Sí, sí, total, y más con esos platos típicos, pero no está malo, digamos, el plato típico, es también el hábito de, bueno, ya me comí mi bandeja paisa, entonces vamos también a darle un ratico al ejercicio para que equilibremos todas esas partes, entonces ahí también podemos jugar con eso. Claro que sí. Daniel, cuando uno escucha y lee, pues me encanta ese consejo que le dio a nuestros oyentes, que muchos son nuestros estudiantes, nuestros muchachos. Hay algunos profesores locos como yo, que siempre los ponemos a leer, siempre, siempre, a diario. Y creo o sea, qué bueno que lo escuchen de una persona exitosa y una persona diferente a su profesor loco de cada clase. Creo que leer es fundamental, creo que es conocimiento, creo que es cultura general, creo que es disfrutar y aprender y tener la capacidad como de cuestionar todo. Daniel, las historias de los grandes emprendedores son chéveres, es porque ellos realmente han logrado el éxito casi siempre de la nada, ¿verdad? Es decir, ellos no son hoy en día reconocidos y multimillonarios porque se ganaron una herencia, una sucesión o porque se ganaba el baloto. Por lo general sus historias son historias de vida muy ejemplares. Sí, señor. Mira, César, normalmente como cultura colombiana somos muy cortoplacistas, queremos todo inmediatamente. Aquí hay algo, acá hay un libro que me gusta mucho, se llama Principios, de Ray Dalio. Este libro nos cuenta algo acerca de las consecuencias de primero, de segundo y de tercer orden. Y algo que digamos que nos mata como emprendedores es que queremos todo ya, las consecuencias de primer momento, donde ejecutamos algo y queremos esa recompensa ya, inmediatamente. Pero nos olvidamos de las consecuencias de segundo y de tercer grado, que la recompensa no la vamos a tener en este mismo momento, pero sí la vamos a tener en un futuro. Entonces, normalmente, digamos, hay un promedio, una empresa exitosa, más o menos, César, está entre los 5 y los 7 años. Más o menos a los 5 o 7 años donde una empresa realmente
es que despega y podemos decir es una empresa exitosa. Pero como somos tan cortoplacistas y estamos educados a tener las cosas ya, entonces no queremos esperar y eso es lo que nos mata a lograr una empresa de éxito. Porque, digamos, y eso entra dentro de la mentalidad emprendedora y es la persistencia. Persistir para lograr eso, porque es normal que empecemos a fracasar. Digamos, lo importante es cómo vemos esos fracasos y realmente lo vemos. A mí me gusta mucho poner esta comparación cuando nos encontramos, vamos por un camino y nos encontramos una piedra, podemos verla de dos maneras, o nos cargamos la piedra al hombro y nos la cargamos, o con esa piedra nos encargamos de seguir construyendo el camino para donde queremos. Entonces también, ¿cómo vemos esos problemas y esos obstáculos? Si lo vemos como un problema o lo vemos como una oportunidad de mejora y de seguir creciendo. Y lo que esto nos está aportando es experiencia y una manera de no volver a hacer las cosas. Entonces acá así como para concluir esa pregunta, y es que si realmente queremos lograr una empresa exitosa, debemos de ser persistentes y no esperar las cosas inmediatamente. Esto es de tiempo, esto es de paciencia y les recuerdo, entre 5 y 7 años es el promedio donde una empresa se vuelve realmente exitosa. Los primeros años son esos años que se conocen como el desierto del emprendedor, donde vamos a sufrir, donde nos vamos a quebrar, donde van a pasar miles de cosas y de problemas que tenemos que resolver de la mejor manera y seguir avanzando hacia ese objetivo que queremos. Daniel me hizo recordar de la cultura japonesa cuando hablan de crear empresa con un proyecto a 20 años. Muchas veces ellos dicen que no crean empresas realmente para su generación, sino para sus hijos. Claro, son seguramente escenarios culturales y económicos muy diferentes a los nuestros, donde muchas veces nuestros emprendedores crean emprendimiento no tanto por convencimiento, sino como una respuesta al desempleo. Entonces Daniel decía, cuando yo soy emprendedor y estoy comenzando, soy mensajero, soy la señora de los tintos, soy gerente, pero entonces muchos se colocan el salario de gerente y no de mensajero. Daniel, ¿qué otros pensamientos, qué otras actuaciones diferencian claramente a un emprendedor? ¿Cómo pensamos y actuamos como emprendedores para ser exitosos? Listo, César, mira, acá que mencionas la cultura japonesa, me gusta mucho una fábula, no sé si conoces la fábula de los cangrejos, No. no la he escuchado. En un mercado, están en un mercado y es un mercado japonés. Entonces, hay un señor en un puestico donde vende cangrejos y entonces tiene dos baldes. Un balde está tapado y el otro balde está abierto. Entonces llega un señor y le dice, señor, qué pena, se le van, digamos, un balde de los cangrejos está destapado, cuidado que se le van a volar, se le pueden escapar. Entonces, él mencionó, no, tranquilo, es que esos son los cangrejos colombianos, ellos no se vuelan. Ah, ¿cómo así? Entonces, los que están tapados, ¿cuáles son? No, los que están tapados son los cangrejos japoneses. Lo que pasa es que si yo les dejo a ellos abiertos, si se va a intentar escapar uno, los otros le ayudan para que se escape. Mientras que los colombianos, si se va a escapar uno, el otro le echa mano del pie para que no se vaya. Entonces, ahí, digamos, con eso, a lo que voy es que como cultura colombiana, y vuelve el tema, digamos, de que estamos muy pendientes de la crítica, de lo que diga el uno, de lo que diga el otro, es algo que tiene que empezar a pasar a un segundo plano si queremos emprender. Y lo otro que tenemos que trabajar como emprendedores son las relaciones. Y aquí voy con esta fábula de los cangrejos, César, porque si ahora dije que emprender es cuestión de actitud, para poder ser un emprendedor exitoso nos tenemos que aprender a relacionar muy bien, César. ¿Por qué? Cuando a veces empezamos, la semana pasada estaba en una charla donde estaba hablando de los principios de la efectuación. No sé si has escuchado este término. Y lo que dice los efectos de los principios de la efectuación es diferente a lo causal. Yo normalmente defino un objetivo y voy por esos recursos para alcanzar el objetivo, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de los principios de la efectuación, yo primero reviso cuáles son mis recursos y luego planteo cómo voy a alcanzar esa meta.
Entonces, normalmente cuando emprendemos, muchas veces los emprendedores nos limitamos a, es que no tengo plata, es que no tengo equipo, es que no tengo X o Y cosa. Ahí es donde es importante revisar, bueno, entonces, ¿yo qué tengo? ¿Con qué puedo empezar? Entonces, acá los principios de la efectuación son 5, César. Más vale pájaro en mano, eso quiere decir de que es mejor un pájaro en mano que mil volando, es decir, yo arranco con lo que tenga, lo importante es arrancar. El otro es la pérdida asequible, lo que nos habla de esto un poco es, yo limito hasta dónde quiero perder, tanto en plata y en tiempo. Bueno, yo me voy con esta idea 6 meses, a los 6 meses si esto no dio resultados, ya no voy más, ¿cierto? Y hasta ahí termino. Está la de si el cielo te cae en limones, haz limonada. Entonces, si identificas una oportunidad y tienes la capacidad para hacerla, así no sea la idea que estás haciendo, pues la puedes trabajar y eso va a hacer de que empieces a generar tracción en ese emprendimiento o hacia donde quieres ir. La otra muy importante es el piloto del avión, que acá es donde asumimos la responsabilidad total de nuestra empresa. Entonces, tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos y de que lo que esté pasando con nuestra empresa es realmente nuestro problema, ¿cierto? Entonces, a diferencia de un empleado, César, podemos irle a echar la culpa, no, es que el jefe, es que el gerente, el director, no. Todo ya cae sobre nosotros y lo que nosotros hagamos o lo que nosotros podamos hacer depende si avión, listo, por decirlo de alguna manera. Bueno, y ya dije dije 4 o 5. Creo que ya dijiste las 5. Bueno, entonces a lo que iba con eso, César, es que cuando entendemos esto y nos empieza, sí, me faltó una, la más importante, la colcha de retazos. Y acá es donde voy con las relaciones. ¿Qué pasa? Si yo no tengo los suficientes recursos para empezar con mi empresa, yo puedo generar lo que se llama en la efectuación como la colcha de retazos. Yo identifico qué actores en mi entorno o en mi ecosistema pueden complementar mi servicio o mi producto sin yo tenerlo o sin yo tener ese recurso. Por decir algo, es que yo quiero vender zapatos, pero yo no tengo los zapatos, pero yo los quiero vender. Yo me consigo un proveedor que venda los zapatos y yo hago la gestión de venta, yo hago la gestión comercial. Y yo no tengo que tener los zapatos y estoy vendiendo zapatos. Entonces eso es las relaciones importantísimas a la hora de emprender, César, para poder generar esa colcha de retazos si es necesario o poder llegarle a los clientes. Y acá viene algo muy importante en el pensar del emprendedor y es que cuando ya estamos frente, digamos, con nuestro emprendimiento, tenemos que empezar a mirar las personas de dos puntos de vista. Unas como un cliente, otras como una persona que nos puede recomendar. Eso quiere decir que porque usted no es mi cliente, César, yo no le voy a hablar bien de mi producto o yo no te lo voy a ofrecer, no, yo tengo que ser consciente de que si yo te hablo de mi producto, César, yo siempre tengo que estar comunicando yo qué hago, puede que vos tengas un conocido o un familiar o algo que le sirva lo que yo venda. Entonces es muy importante dimensionar eso, o es mi cliente o una posible persona, entonces esto va a hacer que cada vez que nos encontremos con una persona la vamos a mirar de una manera diferente, porque siempre estamos como en pro de nuestro emprendimiento. Y acá para terminar esta pregunta, emprender es un estilo de vida, César, totalmente. Toda la vida va a ir en pro de esa idea que estamos construyendo. Qué chévere, Daniel. Yo le insisto mucho a nuestros muchachos que definitivamente la vida es de relaciones. Y les digo, tomándoles un poquito del pelo, que probablemente su mejor grupo de relaciones no va a ser con el que usted toma cerveza los sábados. Probablemente no sea por ahí. Probablemente su mejor grupo de relaciones sea lo que Daniel comenta, es decir, gente que sepa qué hacemos los demás, qué sabemos hacer bien, que nos puedan referenciar. Como usted dice, no son obligatoriamente nuestros clientes, pero saben que Daniel es excelente coaching, que César es abogado, que Pepito Pérez tiene un emprendimiento de tal cosa, entonces son otras personas que nos pueden referenciar. Y definitivamente cuando ya uno logra una acreditación, muchos de los negocios que uno maneja son casi que la mayoría de referidos. Son personas que llegan recomendadas por alguien que trabajó con uno o que lo conoce a uno y sabe que le fue bien.
Daniel, Así. vender, yo creo que la vida es es la principal venta. ¿Qué opina usted de esa afirmación? Creo que somos los vendedores de nuestra propia vida. ¿Qué opina usted? No, total, total, César. Por ejemplo, en el programa que tenemos de 3 meses para crear el negocio de tu vida, cuando llegamos a la parte de ventas, lo primero que trabajamos es la marca personal, porque de ahí arranca todo, César. Lo primero es que tenemos que estar convencidos de nosotros, de lo que nosotros hacemos y de nuestras capacidades, porque si a la hora de vender no sos capaz de transmitir esa seguridad y digamos esa confianza en el cliente, difícilmente vas a poder cerrar una venta. Entonces todo empieza por nosotros. Primero nos la tenemos que creer nosotros, primero tenemos que dar la mejor imagen de nosotros, porque de ahí para atrás es donde viene ya toda la venta relacionada. Y acá ya que tocas el tema de la venta, muy importante y como hábito de los emprendedores es la escucha activa. Como emprendedores tenemos que ser demasiado buenos escuchando, porque de ahí es que, digamos, puede partir todo y donde podemos identificar necesidades que de pronto no habíamos visto antes. Entonces, acá hay una regla que nos gusta usar mucho, digamos, en el tema de ventas y es, escucha el 85%, pregunta el 15%, perdón, escucha el 80%, pregunta el 15%, sí, pregunta el 15% y habla el 5%. Entonces es eso, practicar una muy buena escucha y en cualquier situación de la vida, no solamente cuando estamos vendiendo, sino siempre. Por ejemplo, una vez me acuerdo, esta es una historia que me pasó a mí, llegué de un cliente, entonces lo primero que cuenta es la primera impresión, cómo te ven de entrada y eso ya va a generar una impresión en la persona. Entonces, si vas bien vestido, si tienes una buena presentación, a lo mejor la persona ya va a tener una percepción diferente de ti, que si llegas vestido de mala manera, ya va a haber una percepción diferente. Entonces, durante la conversación, lo más seguro es que el cliente ya esté pensando en cómo estás vestido y en que a lo mejor no le brindaste esa seguridad o esa confianza que él quiere. Entonces, incluso vender va desde conseguir pareja, César. Si estás conquistando a una mujer y te dice que le encantan las rosas, pues ¿cómo le vas a llegar con girasoles? No tiene sentido. Entonces, digamos, va muy relacionado totalmente. Y por eso vuelvo e insisto, emprender es un estilo de vida. Eh, Ahí aplica Daniel en las relaciones también que hay que conocer a la competencia, ¿sí ves? Total. Hay que conocer los gustos. Daniel, vivir, vivir como emprendedores no es fácil. Nuestros muchachos en Uniminuto, allá en Medellín, aquí en Bogotá, muchos son valientes, muchos están creando emprendimientos, muchos tienen miedo, muchos han tenido evidentemente fracasos como los tendremos todos los que hayamos emprendido y demás. Fuera de toda esa cantidad de tips que tú les has dado ya, ¿qué palabras les enviarías tú, por ejemplo, al que hoy está pensando con pandemia, que está en crisis económica, que de pronto ha tenido enfermos en su familia, que Dios no lo quiera, ha tenido inclusive de pronto muertos en su familia con el tema, que están un poquito achicopalados y pero que quieren comenzar sus sueños? ¿Cuál sería la palabra inicial que tú le darías allá en tu grupo de formación en Medellín? Listo, bueno, qué buena pregunta de hacer. Yo creo que lo primero es identificar qué es eso que nos gusta. Yo creo que eso es lo más fundamental, porque si nos enfrentamos a una idea de negocio, a un emprendimiento, por algo que no nos apasiona, difícilmente vamos a poder sortear todos los problemas que se nos van a presentar en ese recorrido. Entonces, algo muy importante que me gustaría recomendar es revisar el propósito de vida. Es una palabra que puede estar muy trillada ya, César, y es sí, ese concepto del propósito, pero realmente acá es donde podemos identificar eso que nos gusta y con lo cual estemos dispuestos a pasar todos esos inconvenientes y problemas que se nos vayan a dar. Entonces, una de las herramientas primeras que yo hice cuando me quería meter en ese cuento de emprender es una herramienta de la filosofía
filosofía de felicidad japonesa, el Ikigai. No sé si lo has escuchado, César. Es una herramienta que se compone de 4 componentes: lo que te apasiona, lo que te gusta hacer, por lo que te pagarían y lo que estudiaste, en lo que sos bueno. Y a la final eso en el centro nos va a decir, bueno, usted debería de emprender en un tema de estos. Entonces, eso sería lo ideal. Lo primero que recomiendo es identificar eso que nos gusta, que realmente nos apasione y que no lo veamos como un trabajo, porque como se los he mencionado varias veces el día de hoy, emprender no es fácil y tenemos que tener como esa, esa certeza de lo que queremos hacer si vaya con ese propósito superior que tenemos. Y lo otro es mucha persistencia. Persistir, persistir y persistir, porque no es a la primera ni a la segunda, a lo mejor viene después, pero que todo eso que nos está pasando digamos, lo asimilemos como algo positivo, que no lo miremos como algo malo, como que yo no sirvo para emprender, sino como que esto me está preparando día a día para lograr esa empresa que yo quiero o crear ese negocio de la vida que yo quiero. Y lo otro, empezar a relacionarse, es lo más importante, y relacionarse con personas realmente del círculo en el que quieres estar. Porque de nada gano yo con relacionarme con todos mis amigos, son empleados. Entonces todo el día me están hablando, se están quejando de su jefe, se están quejando de que trabajan mucho, se están quejando del horario. No, esas no son las relaciones que nos interesan si queremos emprender. Realmente nos tenemos que relacionar con esas personas que están en la misma tónica de nosotros, que estamos creando empresa, que estamos para ayudar a los demás. Y por último, César, enamorarse del problema, lo más fundamental, enamorarse del problema porque de ahí parte todo. Yo también creo, Daniel, que uno debe rodearse de personas optimistas, que sonrían, que se rían de ellas mismas, que aprendan de sus cosas. Como dice aquella frase tal vez de cajón, pero que no deja de ser válida, que ven el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo les digo a los muchachos en las clases, hay personas que se levantan, se miran al espejo y ya se ponen de mal genio. Entonces ese ese es un tema complicado. Daniel, usted es emprendedor, usted es el fundador de Intres Cosas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es Intres Cosas? Claro, César. Intresco nace aproximadamente hace unos 4 años, cuando siendo consultor de empresas identifico que los pequeños empresarios tienen una limitante muy grande frente a los sistemas de información, ya que son soluciones muy costosas o que no ofrecen un soporte que garantice realmente una continuidad del sistema, sino que se enfocan en vender licencias y ya. Entonces ahí fue donde empecé con un cliente que me dijo, Daniel, ¿usted se le mide a montarle esto? Y yo le dije, hágalo. Yo ya había hecho un Ikigai por allá hace unos años, ya sabía más o menos por qué área quería crear empresa, ya sabía que quería crear empresa, no sabía por dónde empezar, y se dio esa oportunidad, y empecé por ahí. Yo dije, esta es la oportunidad para empezar, no sé si sea, no sé si sea, pero al menos puedo empezar a aprender y a tener esa experiencia. Y César, no, te cuento que me empezó a ir muy bien, me empezaron a referenciar lo que decías ahorita, empecé a tener nuevos clientes, ya vi la necesidad de empezar a conseguir un socio, alguien que estuviera conmigo y que me acompañara porque ya me queda difícil. Y bueno, César, te cuento que en este momento ya estamos muy consolidados, el equipo en este momento es de 3 personas. Lo que buscamos es simplificar la operación de las empresas, tanto administrativa como operativamente, a través de sistemas de información y a través de un acompañamiento muy cercano, porque lo que queremos es que realmente se haga una buena implementación del sistema y que los empresarios puedan tener información oportuna y confiable para mejorar la toma de decisiones. Normalmente, César, cuando no tenemos información de nuestra empresa, tomamos decisiones a la ligera, sin saber si realmente están generando un buen impacto o no en el día a día. Entonces, un Qué, poco, eso es lo que hacemos en Intres. qué interesante, Daniel.
Podría pensarse que en esta época de pandemia, a pesar de los apretones que han sufrido muchas empresas y demás, probablemente tú has tenido más consultorías. Total, César. Digamos esta pandemia fue como una obligación a que las empresas se dieran cuenta, primero que son herramientas muy útiles y que no son nada del otro mundo ni que les va a distorsionar sus negocios. Mucho, digamos, de las objeciones de venta que yo tengo es, yo ya lo llevo haciendo así hace 20 años, hace 15 años, ¿por qué lo tengo que cambiar? Entonces, digamos, la pandemia sí hizo que, o digamos, toda esta coyuntura hizo que se empezara a quebrar un poco esa mentalidad tan tradicional y que esos empresarios que ya llevan mucho tiempo trabajando de la misma manera empiecen a ver que hay otras opciones. Y ahí es donde realmente sí se ha dado mucho más, digamos, sí han aumentado mucho los clientes por estos últimos meses, César, gracias a toda esta coyuntura. Qué chévere, Daniel. Bueno, una primicia, una chiva que llamamos en radio para nuestros oyentes. Daniel seguramente nos va a acompañar más adelante en otros programas. Estamos haciendo una serie de programas muy interesantes con la Corporación Industrial Minuto de Dios y seguramente Daniel nos acompañará. Daniel, el tiempo en radio se pasa muy rápido, más cuando estamos entre amigos y cuando estamos en una charla sabrosa. Quisiera, por favor, Daniel, que le enviara un mensaje a toda nuestra comunidad, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes sociales, a todos los que nos van a ver en el video, a los que nos van a escuchar por el 1430 AM, nuestros estudiantes, nuestros administrativos, nuestros profesores y personas ajenas, inclusive a Uniminuto, que son muchas personas que escuchan este programa. Un mensaje en este tiempo un poco difícil, pero siempre de optimismo con nuestros invitados. Claro que sí, César. No, primero que todo, muchas gracias por escucharnos. Y el mensaje es que ya es una nueva normalidad. Digamos, yo tengo muchas personas que me dicen todavía no, es que estoy esperando que se normalice. Entonces, lo primero es que esto es una nueva normalidad, que debemos de adaptarnos a la nueva normalidad, a la nueva normalidad y por ende tomar acción. Lo más importante y con lo que quisiera terminar el día de hoy es tomar acción. No es tenerlo en la mente, sino llevarlo a la acción. Así sean pequeñas acciones, llevarlo a la práctica, hacer esos primeros acercamientos y dejar un poco ese miedo que hace que nos, que nos digamos, mm, abstengamos a hacer muchas cosas que realmente podemos hacer y no es tan traumático, solamente es puro miedo. Entonces, muchas gracias y a los que estén empezando a emprender, acción. Lo más importante es empezar a generar esa atracción y no es importante empezar a facturar desde el principio. Lo más importante es a generar tracción y a aprender de ese negocio en el que queremos crecer. Muy bien, Daniel, sea este el momento para agradecerle su participación en el programa, el haber aceptado esta invitación, para agradecerle también a Natalie Páez, que nos ha ayudado mucho en la coordinación con la corporación, con los invitados, muy pendiente de que todo salga bien. Y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del 1430 AM que nos escuchan los lunes y viernes a las 5 de la tarde, que nos escuchan por www.uniminutoradio.com.co y que nos siguen en redes sociales. Una palabra de optimismo. Como dice Daniel, ya estamos en una nueva realidad, tenemos que adaptarnos, desde que haya salud, lo demás viene por añadidura y tomando buenas decisiones seguramente y con la bendición de Dios todo saldrá bien. Un abrazo para todos, siempre invitándolos a acompañarnos en este programa y que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente emisión del programa.